Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de marzo de 2018. Varios datos económicos están siendo publicados en las últimas horas y en lo que se viene en los Estados Unidos. Con relación al mundo, se conocieron cifras el día de ayer de inflación en China, las cuales aumentaron más de lo esperado por el mercado, cerca del ubicándose en el 2.9%, el mercado esperaba algo incrementos hacia el 2,5% desde un 1.5%. En Japón, reunión del Banco Central, la cual pues estaremos analizando más adelante con relación pues a lo que es la implicación para el mercado de renta fija en Europa, cifras de balanza comercial en Alemania, se reduce el superávit para el mes de enero, ubicándose en 17.4 billones de euros frente a una expectativa de 18.1 y pues obviamente aquí más debilidad en lo que es el tema de exportaciones con una contracción en el mes de enero, también de las importaciones, esto en teoría podría reducir un poco la presión sobre la zona euro en estos temas comerciales que han sido tan álgidos en las últimas jornadas debido pues a los anuncios de aranceles por parte de la administración Trump. Con relación a otros indicadores europeos, industria en Alemania, contracción también del mes de enero. Si bien es cierto, los indicadores PMI han venido presentando buenas lecturas, estos otros datos del sector industrial no parecen ser tan positivos para la mayor economía europea. En Francia, la industria, un crecimiento muy débil, 1.2% frente a una expectativa del 3.8%, y en el Reino Unido un crecimiento del 1.6% frente a una expectativa del 1.9%. La buena noticia para el Reino Unido fue un déficit comercial por debajo de lo que había anticipado, solamente de 3.1 billones de libras esterlinas frente a una expectativa de 3.4. En América Latina se ha dado a conocer cifras de inflación en Brasil muy estable y también alineados con lo que el mercado había anticipado, 2.84% de inflación 12 meses, continúa por debajo del rango meta de largo plazo que tiene Brasil como tal. Y en los Estados Unidos en algunos momentos tendremos cifras del mercado laboral, tal vez lo más importante que se viene el día de hoy, teniendo en cuenta que tanto el mercado accionario como el de renta fija han estado muy apáticos con las negociaciones a pesar de los anuncios de ayer de la nueva política arancelaria en temas de acero y aluminio anunciada por la administración Trump. Expectativa de mercado en temas de generación de empleo, 205.000 puestos de trabajo para el mes de febrero, es una generación muy alta. También tenemos la tasa de desempleo con un descenso esperado del 4.1 al 4% y lo que generó tal vez más preocupación en la última entrega de cifras del mercado laboral fue un incremento salarial del 2.9%. En esta entrega se espera que aumente en 0.2% en el mes de febrero y en términos anualizados o en la comparación más bien año a año, los incrementos salariales serían del 2.8%. En teoría esto podría moderar un poco las tensiones de los mercados de renta fija que se han tenido en las últimas semanas. Hay que ver obviamente y comprobar que estos incrementos salariales pues van a ser un poco más moderados en esta ocasión. Posteriormente tendremos declaraciones de miembros de la Reserva Federal, presidente de la Reserva de Chicago, Charles Evans, y el presidente de la Reserva de Boston, Eric Rosengren, quienes estarán hablando seguramente sobre sus posturas de política monetaria, inventarios mayoristas hacia las 10 de la mañana y como es usual 1 de la tarde, perforaciones petroleras en los Estados Unidos, donde pues ya la semana pasada alcanzaron las 800 unidades activas y esto muy alineado con lo que siempre le hemos venido diciendo, precios de petróleo altos, señal propicia para que productores de esquisto en los Estados Unidos dinamicen sus perforaciones. Con relación a Japón, pues ya hemos visto en este momento política monetaria inalterada, pero más adelante hablaremos sobre los objetivos de política y lo que está pensando el director del Banco Central. Entrando en materia, el día de ayer, finalizando la tarde, el presidente Trump hablaba sobre los nuevos aranceles que va a imponer al tema del acero y del aluminio, confirmando esos niveles del 25% para el acero, 10% para el aluminio. Las compañías chinas salieron entonces al paso solicitando al gobierno que aplique medidas de retorsión a los productos industriales, agrícolas, acero y carbón estadounidense que llega a China. La posición de Corea del Sur también es un poco fuerte, teniendo en cuenta que es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en esta parte de Asia y que envía una gran cantidad de productos de acero a los Estados Unidos como tal. Sin embargo, pues Corea del Sur anunció que lo primero que va a hacer es solicitar esas exenciones adicionales a sus productos a pesar de esta imposición de aranceles para Estados Unidos. Quiere un trato preferencial, como ya ha anunciado, que tendrá Estados Unidos hacia México y Canadá,
pero en caso de que fracasen esas negociaciones, anunció que formalmente enviará una queja a la Organización Mundial de Comercio. Los europeos también esperan estar exentos de estas medidas. Sin embargo, recuerden lo que ha mencionado el presidente Trump, la amenaza a lo que es el sector automotriz con aranceles también altos para los vehículos europeos. Y los japoneses advirtieron que estas medidas aplicadas por los estadounidenses lo único que va a hacer es dañar las relaciones bilaterales. Así que la posición de Asia en términos generales es una posición negativa sobre los anuncios realizados por el presidente Trump, que era lo esperable. En China, como mencionamos, la inflación al consumidor subió al 2.9%, es el indicador más alto desde el 2013. Estamos hablando de cerca de entre 4 y unos 5 años. El fuerte consumo de los hogares en la celebración del Año Nuevo Lunar y el incremento de precios de alimentos explican esta lectura. Sin embargo, recuerden lo que se ha mencionado siempre sobre las cifras en China de los primeros meses, que pueden tener distorsiones por cuenta de lo que es la celebración del Año Nuevo Lunar como tal. En Japón, el director del Banco Central advirtió que esas medidas proteccionistas también que quieren implementar los Estados Unidos suelen devolverse a los que inician con esas medidas. Así que, pues como mencionábamos, la posición de Asia no es muy amistosa con relación a lo que fue anunciado el día de ayer. En Europa, el superávit comercial de Alemania, como mencionamos, descendió y el día de ayer, además de esa exclusión, de ese compromiso del Banco Central de incrementar las compras de títulos en caso de que fuera necesario, el Banco Central hizo unos pequeños ajustes a su pronóstico de crecimiento para el año 2018, pasándolo del 2.3 al 2.4%. El resto de pronósticos no fue modificado. Crecimiento del 2019 se espera en 1.9%, más alineado con su crecimiento potencial, es decir, va a descender y la inflación a pesar de todas estas buenas noticias, se mantendrá estancada para la zona de euro este año 2018 y el próximo 2019 en el 1.4%. En los Estados Unidos, el presidente Trump aceptó una invitación del dictador norcoreano para establecer algún tipo de reunión y hablar sobre las fases pues, de control de los avances nucleares de Corea del Norte. Sería la primera reunión en décadas que entablaría un presidente estadounidense con la administración norcoreana. Y esto en cierta medida ha tenido algunos impactos positivos en lo que son los mercados de Asia, específicamente Corea del Sur con valorizaciones superiores al 1%. Hoy lo que más llamaría, entonces, como mencionamos, la atención de Estados Unidos son las cifras del mercado laboral y ayer, pues finalmente el presidente Trump eh, firmó la orden ejecutiva con la que impone un arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las importaciones de aluminio. También estas medidas fueron un poco más suaves de lo que se esperaba con relación a lo que es México y Canadá, manteniéndolos exentos de esta aplicación. Sin embargo, el día de ayer hablábamos sobre la posibilidad de que esa exención fuera transitoria. En nuestro comité posteriormente no se ha hablado nada sobre los plazos que pueda estar vigente como tal. Se entiende por el momento que es un levantamiento permanente de estas medidas para lo que es Canadá y México. Varios legisladores republicanos se habían opuesto a una implementación de medidas de manera indiscriminada en esta parte de aranceles y en apariencia la Casa Blanca atendió en cierta medida estas preocupaciones de los republicanos. Al parecer, en términos generales, entonces, el presidente Trump no cree en la teoría económica de la ventaja comparativa, donde los países se especializan en lo que mejor hacen en términos relativos. Es por eso que Estados Unidos estaba saliendo del sector siderúrgico, estaba dejando la tarea a otros países. Para el presidente Trump, según lo que estamos viendo, Estados Unidos tiene que producir todos los productos y no necesitaría, en términos generales, del comercio mundial. Con relación a América Latina, el día de ayer se dio a conocer la inflación de México, descendiendo muy cerca de lo que el mercado había anticipado, 5.34%. En Brasil, muy de la mano de estas medidas arancelarias, el gobierno anunció que iba a intentar acogerse o iba a solicitar acogerse a algunas exenciones también en los Estados Unidos con relación a estas medidas de aranceles. Recuerden que Brasil es el segundo mayor proveedor de acero de los Estados Unidos y acá, pues, digamos que lo relevante aquí tiene que ver en caso de que no surta efecto estas solicitudes de exención para el caso brasileño, ellos ya anunciaron que van a aplicar medidas de retorsión también, muy parecido a lo que anunciaron varios países asiáticos. En Argentina, el gobierno buscará, ante su baja representatividad en las importaciones de acero estadounidense, estar exentos de la medida y en Chile
pese a la mejora económica, los precios al consumidor se estancaron en febrero. El consenso de mercado esperaba un aumento de precios del 0.2%. Con esta sorpresa inflacionaria, la inflación 12 meses en Chile está en el 2%, que es el piso del rango meta de largo plazo, y el mercado mantiene algo de sesgo bajista en términos de política monetaria. El día de ayer en Perú, el Banco Central redujo la tasa de referencia de acuerdo a lo que esperaba la mayoría de analistas, 25 puntos básicos, dejándola en el 2.75%. Bajas lecturas de inflación y crecimiento por debajo del nivel potencial, los factores que explican esta decisión. Con relación a la dinámica de los mercados accionarios, hoy ustedes ven una columna de mercados accionarios relativamente positiva, un poco contradictorio porque durante las últimas jornadas se había hablado mucho acerca de los impactos negativos que va a tener en el crecimiento mundial estos aranceles. Sin duda habrán impactos negativos, pero en este momento el mercado accionario está relativamente tranquilo, en teoría, asimilando que México y Canadá estarían exentos y que estas negociaciones del Telecan entonces no se complicarían aún más con estos anuncios. Por otro lado, ese acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte probablemente también estén reduciendo un poco las primas de riesgo y de esta medida esté siendo aprovechada por los inversionistas en los mercados accionarios. En este momento va a salir las cifras de mercado laboral en los Estados Unidos. La tranquilidad puede estarse finalizando. Cambio o más bien la generación de empleos en los Estados Unidos fue de 313,000 puestos de trabajo, superando en más de un 50% las expectativas de mercado. Vamos a compartir con ustedes estos indicadores, aprovechando pues que los tenemos en tiempo real. También pues hubo revisiones a los anteriores 2 meses, 54,000 puestos de trabajo más de lo que se había mencionado inicialmente. Y la tasa de desempleo de manera extraña se mantuvo inalterada en el 4.1%. Como les mencionábamos, nuestro interés principal iba a estar en la parte de salarios y acá sí hubo una buena noticia para los mercados, 0.1% de incremento salarial en el mes de febrero, con lo que los aumentos de los salarios de 12 meses son solamente del 2.6%. En teoría, el mes pasado hubo una fuerte presión en el mercado de renta fija porque los salarios habían aumentado a máximos niveles de los últimos años de 2.9%, hubo algo de tranquilidad acá. En este momento vemos algo de reacción en el mercado, obviamente, de renta fija ante estas cifras eh, de generación de empleo de más de 300,000 puestos de trabajo. Veremos en algunos momentos cómo continúa evolucionando. Nuestra primera lectura con base en las cifras de generación de empleo es alcista, pero con base en el tema salarial es algo tranquilizador. Es probable que haya entonces tensiones alcistas en el mercado de renta fija, pero creemos que en esta ocasión pueden ser un poco más contenidas frente a lo que tuvimos durante el mes de enero. Recuerden que en ese momento se desencadenó un incremento en tasas de negociación de tesoros a 10 años de casi 30 puntos básicos. Los futuros del Standard Poor's entonces se mantenían al alza el día de ayer. De hecho, fue una jornada bastante tranquila. Y vemos desde la parte técnica cómo pues ya se están acercando. De hecho, con este nuevo dato económico se llegan entonces al nivel de los 2.750 puntos, el nivel de congestión del cual hemos venido hablando durante las últimas jornadas. Movimiento al alza entonces para el mercado accionario con miras a alcanzar de nuevo durante las próximas jornadas lo que sería el nivel de los 2.800 puntos. Vamos a ver entonces cómo hoy pues será clave analizar las reacciones de los diferentes mercados luego de los pronunciamientos del presidente Trump sobre los aranceles a las importaciones. En el mercado de divisas vamos a ver como hay variaciones mixtas en casi todas las monedas principales, las monedas fuertes del G10, vemos entonces avances importantes para el dólar canadiense, como era de esperarse, una valorización del 0.44%, mientras el yen continúa entonces los retrocesos con una caída del 0.64% y el euro vemos que pierde también hasta hora de la mañana un 0.15%, sin embargo el día de ayer les recuerdo lideradas las ganancias después de las declaraciones del Banco Central Europeo. En las monedas de los mercados emergentes vamos a ver cómo el peso mexicano, al igual que veíamos cómo era el dólar canadiense en las monedas fuertes, lidera ganancias, una valorización del 0.51% y el rand sudafricano en el terreno positivo con un avance del 0.42%.
De manera especial queríamos mostrarles este gráfico que tiene que ver con exportaciones y los principales países que exportan acero a los Estados Unidos. Pues el acero ha tenido la peor semana en el último año y los futuros han caído 7,8%, presionados a la baja por pues el arancel, ya que fue confirmado por el presidente Trump del 25% para su importación. Este no ha sido el único factor que ha presionado a la baja lo que es el alcero, dado que se ha presentado una caída fuerte en los precios en China, mientras que vemos un aumento importante en los inventarios. Les recuerdo, este país cubre la mitad de la oferta mundial, con lo cual es bastante importante. Y con la excepción de Canadá y México, vamos a ver en el gráfico cómo, pues, digamos que eliminando a Canadá y México, que están en naranja y en rosado, vemos que el segundo país que exporta mayor cantidad de acero a los Estados Unidos es Brasil. En los últimos meses, pues se ha mantenido al alza y durante los últimos 2 meses, puntualmente en lo que vamos del 2018, vemos que ha sido el segundo país con mayores exportaciones, aunque las ha disminuido ligeramente, pero pues veremos entonces que sea uno de los que mayor impacto tenga en el corto plazo. Y Corea, veíamos que durante el 2017 se mantuvo también como uno de los países principales exportando acero a los Estados Unidos. Ya en febrero disminuyó un poco digamos que su nivel, pero también resultaría fuertemente afectado por estas nuevas medidas. Con relación a este gráfico que está presentando Natalia, es importante que tengan en cuenta que en teoría lo que busca Estados Unidos es reducir el déficit frente a China. Estados Unidos tiene un déficit comercial de los acumulados 12 meses de cerca o superior a los 500.000 millones de dólares, 500 billones de dólares más exactamente, y con China el déficit es de unos 350, 370 billones, es decir, que está explicando más del 70% de ese déficit. Lo interesante es que está imponiendo aranceles al acero, donde China no es el principal exportador de acero a los Estados Unidos, es decir, está haciendo demasiado ruido. ¿Cuál es el problema del acero? Como lo explicaba Natalia, China es el principal productor mundial de acero, pero no lo está enviando a los Estados Unidos como tal. Así que es una medida que en nuestro concepto tendría implicaciones muy pobres desde el punto de vista de tratar de arreglar el problema del déficit comercial estadounidense, pero sí tiene implicaciones muy importantes sobre el resto de países con los que históricamente ha sido socio comercial. Ustedes están viendo ahí el ejemplo, la barra blanca, que es Corea del Sur, que es el principal como tapón que tiene Estados Unidos allá en esa península coreana, precisamente donde ha tenido importantes problemas por los ensayos nucleares que ha venido aplicando o realizando el dictador Kim Jong-un en Corea del Norte. Entonces, si lo que queremos hacer es reducir el déficit comercial de Estados Unidos, aparentemente este tema de aranceles de acero con China no lo va a ayudar y sí les va a generar muchos problemas de índole comercial con sus principales socios en el mundo como tal. El petróleo, vamos a ver cómo mantuvo el movimiento a la baja, muy en línea con la señal de tendencia que fue anunciada desde el 7 de marzo, con la ruptura del nivel de los $62 a la baja. Lo que vemos aquí, pues es que se mantiene entonces ese movimiento negativo en lo que es los precios del WTI. Se está acercando a ese nivel de los $60 el barril, sin embargo, esto supone un gran soporte técnico en el corto plazo, con lo cual se está dando a esta hora de la mañana lo que sería un rebote al alza. Si vemos durante la jornada de hoy una recuperación en las materias primas, podríamos ver entonces que gane un poco más de fuerza este movimiento al alza, con miras a alcanzar de nuevo ese nivel de los $61, donde ha permanecido recientemente el WTI. Bueno, vamos a aprovechar entonces la publicación de las cifras de empleo en los Estados Unidos para entender un poco la volatilidad de corto plazo que está presentando el mercado en este momento. Antes de conocer los indicadores, las tasas de tesoros en los Estados Unidos están en niveles del 2,87 y medio. Cuando el mercado conoció, por un lado, que la generación de empleo fue de 313.000 puestos de trabajo, pues obviamente generó presiones alcistas en tasas de casi 2 puntos básicos, 2,89%. Sin embargo, de manera simultánea se conoció que los incrementos salariales habían sido solamente del 0,1% y eso generó una
compensación o una corrección de esa tendencia inicialmente alcista a niveles del 2,87,5 nuevamente. Esto quiere decir que hasta el momento el mercado no ha tenido un impacto claro sobre lo que es la lectura de mercado laboral correspondiente al mes de febrero. Desde nuestro concepto, como mencionamos inicialmente, tiene razones para tener algo de incrementos en las tasas de negociación. Generar 300.000 puestos de trabajo no es fácil en los Estados Unidos, menos aún cuando ya la capacidad o la cantidad de mano de obra ociosa en los Estados Unidos es baja. Recuerden esa cifra de mercado laboral, solamente un desempleo del 4,1% está por debajo de lo que históricamente se ha considerado el desempleo natural en los Estados Unidos, que son cifras más cercanas al 4,5%, incluso a veces 5%. Y digamos que aquí vamos a presentar entonces lo que generó presión durante el último mes, que es los incrementos salariales. Para que se hagan una idea en qué consiste esta serie histórica, cuando hay recuperación económica en los Estados Unidos, los salarios de los trabajadores tienden a aumentar en niveles cercanos al 3,5%, que es lo que tenemos nosotros en la parte inicial acá, año 2007, antes del estallido de la crisis. Ahora, en estos incrementos salariales han venido siendo muy paulatinos, solamente estamos en nivel de 2,5%, 2,6% última lectura, y la vez pasada había generado algo de tensiones cuando se estaba acercando a niveles del 3%. Pues bien, en el último mes hubo algo de tranquilidad y es la razón por la cual creemos nosotros, si bien es cierto, hay presiones alcistas en las tasas de tesoros de corto plazo, esas presiones podrían ser un poco contenidas y lo que harían en términos generales es ir a buscar ese máximo reciente que hubo del 2,94, máximo un 2,97 en tasas, pero no esperamos que registren un nuevo máximo histórico, más aún cuando la tasa de desempleo no descendió más, pasó del 4,149 al 4,142. Para que se den cuenta, en Estados Unidos tuvieron que presentarnos tres cifras decimales para poder entender un poco el impacto en tasa de desempleo de esta alta generación de 313.000 puestos de trabajo, que es considerable. Con relación a los otros eventos de política monetaria en el mundo, pues ayer hablamos sobre la reunión del Banco Central Europeo, hoy tenemos que hablar sobre la reunión del Banco Central de Japón, donde, como ya vimos, mantuvo inalterada su política monetaria, tasa de referencia de corto plazo menos 0,1%, tasa de referencia de largo plazo, es el único banco central que lo tiene así en este momento y que lo ha ensayado en el mundo, en la historia, 0% para tasas de 10 años, esto no cambió. Donde estaba el mercado enfocado era, número uno, cómo iba a ser la decisión, 8-1, nuevamente se replica lo que ocurrió en la última reunión, 8 miembros apoyando mantener la política monetaria inalterada, un miembro de la entidad, eh, Goushi Kataoka, buscando mayor expansión monetaria. Y con relación a las expectativas de cumplimiento del objetivo inflacionario, que es lo que había generado un poquito de tensión la semana pasada cuando el director del Banco Central de Japón afirmaba que podrían empezar a discutir los detalles de la normalización de la política monetaria, pues en esta ocasión el director de la entidad dijo, por un lado, no es el momento para dar detalles sobre esta discusión y dos, de todas maneras se mostró optimista acerca del cumplimiento del objetivo inflacionario para el año 2019 en niveles del 2%. Es decir, en términos generales, la decisión del Banco Central de Japón nos deja en tablas, por un lado, manteniendo esa política monetaria ultra expansiva y dejando para más adelante las discusiones de los detalles del proceso de normalización, pero al mismo tiempo diciendo estamos más confiados en el cumplimiento del objetivo inflacionario del año 2019. Y habló la presidenta de la Reserva de Kansas el día de ayer, Esther George, quien pues se ha caracterizado de manera histórica por ser muy alcista en términos de tasas de interés, como lo dicen, está dentro del grupo de los halcones de la Reserva Federal y pues ratificó esas credenciales diciendo que una política monetaria y una política fiscal muy expansiva lo que está haciendo es generando problemas en el mercado laboral. Claro que ya no había visto estas cifras aún de incrementos salariales, solamente 2,6%, pero dice que bajo ese marco de crecimiento económico y de posibles tensiones del mercado laboral y de incrementos salariales, lo más aconsejable es continuar haciendo incrementos de tasas de interés. Sin embargo, no especificó si eran 4 incrementos lo que ella defendía para este año y cuántos más hacia futuro. Por lo tanto, en cierta medida refrendó credenciales, pero no generó más tensiones en los mercados. Recuerden que de aquí vamos a esperar para la reunión del mes de marzo de la Reserva Federal, no tanto con el incremento que ya se ha descontado totalmente, sino más bien con base en lo que serían los ajustes a las proyecciones para crecimiento, inflación, desempleo y sobre todo
tasa de interés. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, acaba de ser publicada las cifras de empleo en Estados Unidos, muy alta generación de empleo, 313.000 puestos de trabajo, pero algo de moderación en las presiones salariales, lo cual pues podría dar algo de margen de espera. En este momento, tasas de tesoros están acercándose al 2,90%. Damos entrada entonces al informe Colombia, donde hay pocos eventos que resaltar de carácter macroeconómico. El primero de ellos tiene que ver con unas medidas que habían generado problemas de comercio con uno de los principales socios colombianos, Ecuador, ante la renuencia del gobierno colombiano de dar la licencia fitosanitaria para la importación de 85.000 toneladas de arroz. Aquí los arroceros colombianos se habían opuesto a esta medida, teniendo en cuenta que en inventarios hay más de 800.000 toneladas pendientes por ser vendidas. Pues bien, el gobierno ecuatoriano había aplicado medidas de retorsión, incrementando los aranceles para productos sensibles colombianos. El tema de textiles es uno de ellos y pues bien, el gobierno colombiano ante esas presiones finalmente accedió a dar la licencia fitosanitaria para la importación de arroz ecuatoriano y al mismo tiempo el gobierno ecuatoriano anunció el levantamiento de estos aranceles. En noticias corporativas, la primera de ellas es relacionada con Grupo de Energía de Bogotá. El día de ayer teníamos programados lo que era la publicación de resultados del cuarto trimestre del 2017 para TGI. Les recuerdo, pues esta es filial concentrada en lo que son las operaciones en Colombia y también publicaron lo que fueron los resultados de calidad en Perú para el Grupo de Energía. De manera muy general, vimos unos resultados positivos durante el 2017, registraron un incremento en lo que fue la base de clientes acumulados y el volumen facturado de 32% y 3% respectivamente. El EBITDA, de hecho, para el año aumentó en un 11% por mayores ingresos de instalaciones, instalaciones residenciales, y respecto a calidad pues también permanece entonces una perspectiva muy positiva, aunque el volumen producido disminuyó un 7.7% durante el cuarto trimestre, pues se mantienen con unos muy buenos ingresos para lo consolidado del año. Respecto a lo que serían las condiciones climáticas, TGI habló y pues lo soportó en lo que hacían los reportes del IDEAM, que esperan un fenómeno de la niña mucho más suave durante el 2018, por lo que no esperarían un impacto fuerte en los márgenes de rentabilidad. Para finales del año se dará la revisión de las tarifas de gas natural. Este, pues, les recuerdo, es uno de los factores principales de riesgo que supone para tanto Grupo de Energía Bogotá como para TGI, pero frente al mismo no esperan mayores cambios. Proyectan un margen evita, de hecho, de manera estructural de largo plazo en un 68%, basados entonces en la proyección que tienen de demanda y producción de gas natural y la transición que está realizando Colombia, como es la región misma, de una economía basada en petróleo a energías renovables, donde el paso intermedio sería entonces la producción de gas natural. TGI confirmó su participación en la licitación de la planta regasificadora del Pacífico. Esto lo hizo a finales del año anterior. Es un proyecto que viene siendo impulsado hace varios años en el Valle del Cauca y que esperan inicie en octubre. Sin embargo, pues aunque se ha desatado varias conmoción frente a este proyecto por parte del ministro de Minas, TGI dice que de sus tres grandes campos, Cusiana, Capiagua y La Guajira de hecho está en declive y los otros dos pueden correr riesgo, por lo cual es importante impulsar y digamos que de manera a corto plazo lo que sería mover un poco más rápido el proceso de licitación. La licitación pues ya tuvo luz verde en lo que fue a comienzos de este año y esperan que se den los resultados para octubre del 2018. Lo referente al índice Colcap, vamos a ver cómo este pues tuvo una jornada relativamente calmada. Se mantiene en lo que es la segunda banda del indicador sobre los 1.474 puntos, aunque la tendencia sigue siendo negativa. Lo que observamos es relativa calma. El día de ayer veíamos que casi todas las acciones registraron variaciones muy leves y el día de hoy entonces muy en línea con estos nuevos datos económicos en Estados Unidos y la dinámica que está presentando a su vez las acciones en este mismo país, podríamos ver entonces avances hacia la primera banda del indicador cercana a los 1.480 puntos. Les recuerdo, si se consolida por encima, tendríamos entonces las razones suficientes para considerar un cambio de tendencia al alza. Vamos a analizar el día de hoy la acción no fue
presenta lo que fue la caída generalizada de las acciones en el corto plazo. Vemos entonces que atacó lo que fue el nivel de los 20.000 pesos a la baja con bastante fuerza, pero encontró soporte en lo que fueron niveles que veíamos para finales del 2016 sobre los 18.500 pesos y ha tenido en las últimas jornadas un rebote al alza bastante continuo. Por el momento, pues la tendencia sigue siendo negativa, pero pues frente a lo que sería la parte fundamental de una compañía que ha tenido buenos resultados impulsados principalmente por Celsia, y lo que sería entonces esta recuperación hacia los 19.500 pesos, tendríamos entonces una perspectiva positiva para este emisor en el corto plazo. Y finalmente lo relacionado con la acción de Nutresa, el día de ayer vimos una caída del 1.33% para esta acción, sin embargo, se ha mantenido muy estable en lo que es este canal, rango de negociación entre los 26.000 y los 28.000. Por el momento la tendencia es a la baja, pero les recuerdo monitorear muy de cerca ese nivel de los 26.000, sin embargo, pues no esperaríamos que se dé el ataque durante las próximas jornadas, los movimientos son bastante leves en esta acción, como ustedes bien saben, con lo cual pues esperaríamos estabilidad sobre este nivel de los 27.000 pesos. Pasando en lo relacionado con el peso colombiano, veíamos en nuestro segmento de mercado de divisas cómo el peso colombiano lideraba lo que eran las ganancias frente al dólar estadounidense. De hecho, vemos una apertura sobre los 2.872 pesos en línea con, digamos que la recuperación que veíamos el día de ayer, una jornada muy positiva, con lo cual vemos una primera señal de cambio de tendencia por parte de nuestro indicador. Vemos una primera señal de agotamiento y ya con esta nueva apertura al alza sobre este nivel, confirmamos lo que sería un cambio de tendencia en el corto plazo para el peso colombiano. Sin embargo, pues mantener un poco de cautela, dado que este nivel de los 2.900 pesos puede suponer una resistencia bastante fuerte y pues digamos que puede llegar entonces a darse el ataque durante las próximas horas. Y finalmente, lo relacionado con los test del 2024, vemos que estos tuvieron un cierre también sobre el 6,30. De nuevo, veíamos una jornada de variaciones bastante mixtas para los test. Se mantienen con esa tendencia a corto plazo en términos de tasa positiva, pero pues se han mantenido en lo que ha sido durante esta semana y parte de la semana anterior sobre este nivel del 6,30, con lo cual pues supone y vemos que digamos lo está consolidando en cierta manera para el corto plazo. Mantenemos nuestra perspectiva positiva tanto a corto plazo como a largo plazo. Vemos el oscilador se mantiene por encima de cero, con lo cual pues no descartamos que nuestros niveles próximos, que son el 6,30 y el 6,40, puedan ser alcanzados durante la próxima semana. Niveles a monitorear en la parte baja estarían sobre el 6,30, el 6,25 y el 6,20. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana. Feliz fin de semana para todos.